Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 48, día 2, pero más importante, feliz año. Estamos súper felices de estar de vuelta. Muchísimas gracias por toda la compañía y el objetivo de este segundo año nuestro, ayer lo mencionaba, pero pues este es el segundo y último año de este ejercicio de pintura que nosotros llamamos Our Painted Lives, que es nuestro canal. Después de eso, digamos el próximo año pensaremos cómo podemos transformar el canal en algo que nos dé la posibilidad de seguir teniendo relaciones con ustedes, pero en lo que concierne a los ejercicios y las temáticas que hacemos aquí semana tras semana, pues este proyecto fue concebido como para tener una vida de 2 años. Entonces vamos a ver cómo nos va. Pero ayer lo decía, no es para estar tristes, no es para decir, solo nos queda un año. No, es para decir, súper, nos queda un año de trabajo, gocémonoslo, trabajemos durísimo. Entonces estamos felices de estar de vuelta. Dani y yo estamos dispuestos a trabajar igual de duro, igual de fuerte a como lo hicimos el año pasado. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y en particular, creo que cuando decimos gracias, no solo decimos gracias al apoyo, sino gracias al que nos den la opción de ser su compañía durante todo este tiempo. Para nosotros eso es un honor y una gran responsabilidad. Entonces, de verdad nos sentimos agradecidos con eso. Pero bueno, en lo que concierne al tema de esta semana, son las resoluciones de Año Nuevo, esas que hacemos al comienzo de año y que nunca cumplimos. Pues la idea es que hagamos resoluciones en cuanto a nuestra pintura. Y ojalá mediante nuestro trabajo y la reflexión que hacemos a partir de nuestro trabajo, pues tratemos de acercarnos a ellas y de ojalá cumplirlas. Entonces ayer hicimos esa primera resolución que era entender el peso que tiene la toma de decisiones que hacemos cuando pintamos. Y hoy vamos a ver cuál es la resolución para hoy. Bueno, listo, comenzamos como lo hicimos ayer. Creemos que es súper importante también decirlo hoy en español. Un feliz año para todas las personas que nos escuchan, que son parte de esta familia de nuestro canal y que nos apoyaron durante lo que fue la totalidad del año pasado. Este proyecto comenzó el 1 de enero del 2020 y pues no teníamos idea lo que ese año iba a representar para el planeta entero. Pero nosotros cuando comenzamos el proyecto pues lo hicimos con una esperanza grandísima de que fuera como un paso chiquitico a tratar de construir una familia desde la reflexión de la pintura. Honestamente, ese era nuestro propósito. Nunca entendimos el proyecto, Dani y yo, como si fuera un proyecto de carácter académico. Realmente lo que se pretendía era que la sucesión de un poco de retos de pintura se acumulara tanto que se convertía en un gran proyecto de pintura. No en un gran proyecto de pintura porque esté sugiriendo la grandeza que hay detrás del proyecto. No, yo creo que el sentido del proyecto, de entender el proyecto como algo que se extiende más allá de cada uno de los retos que acompañan las semanas, de cada uno de los temas que diseñamos para cada semana, es que yo creo que la gran finalidad del proyecto es intentar redefinir el acto pictórico para mí. Y creo que lo importante de todo esto, y pues ayer comentaba que es relevante para mí hacer como una especie de reflexión de todo lo que fue el año pasado en lo que concierne específicamente a este proyecto, creo que lo más importante es que existe la necesidad de redefinir el acto pictórico. Es decir, si uno está súper tranquilo trabajando y no le ve ningún problema a lo que es la práctica artística, que en nuestro caso gira en torno a la pintura, si uno está súper cómodo ahí, y por cómodo no me refiero como una comodidad que lo esté adormilando a uno y esté obstaculizando el crecimiento. No, yo me refiero a que si una persona está tranquila y satisfecha trabajando dentro de la manera como ha construido esa práctica artística y como ha entendido la pintura dentro de esa práctica artística, fantástico. Pero en mi caso, pues había una sensación de insatisfacción y esa insatisfacción giraba en torno a sentir que la práctica artística casi que aterrizaba en la pintura en sí, en el objeto de la pintura como tal. Y para mí el objeto de la pintura, o sea, la pintura física, pues estaba cobrando cada vez menos importancia. Y yo me estaba metiendo en un problema que era súper difícil de racionalizar en mi caso, porque era tratar de convencerme de que esto que yo amaba tanto,
esto a lo que yo le dedicaba un montonón de tiempo en mi vida, pues eventualmente se estaba convirtiendo en algo que no me importaba. Entonces, ¿cómo tratar de entender y quizás conciliar esos dos impulsos? El primero, que es el que conozco, que es entenderme como pintor y decir, no, pues es que esto es lo que yo hago, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo amo. Más allá de que sea una habilidad que he trabajado para tener, no, esta es la manera como yo entiendo el mundo. O sea, a través de la pintura yo trato de entender el significado de las cosas. Yo trato de entender el valor que tienen esas cosas en mi vida y al mismo tiempo entender cuál es la función de mi vida dentro de la naturaleza de esas cosas. Esa, digamos, que es la parte que yo he reconocido. Entonces yo he dicho, esto es importantísimo en mi vida y no creo que me defina, pero ayuda a definirme. Entonces para mí eso es pintura. Y de repente tengo este pensamiento que también casi que me infecta la cabeza y que no lo puedo como opacar y no puedo sencillamente esconderlo y decir, no, es que no está ahí. Y es que el objeto de la pintura no me está importando. O sea, la pintura a la que llego pues ya no me importa tanto. Entonces, ¿cómo hago para tratar de entender racionalmente, emocionalmente, sensiblemente que esos dos impulsos son honestos y que pueden convivir entre sí? Porque si yo empiezo a decir, pues es que la pintura, el objeto de la pintura ya no me importa, pues eso quiere decir que lo otro de pronto entonces ya no es cierto. Y si lo otro ya no es cierto, entonces se me derrumba mi vida porque entonces ya no tengo razón, o sea, ya no tengo manera de entenderme en este universo. Cuando reflexiono me doy cuenta que da muchísimo susto cuando uno se dice a uno mismo, oiga, es que este objeto pues de pronto ya no me importa tanto. Yo creo que el proyecto, más allá de la parte obvia, digamos, que es que se tienen 5 oportunidades de enfrentar una sola temática semana tras semana tras semana. O sea, nosotros de lunes a viernes hacemos 5 pinturas, una cada día, donde estamos tratando de encontrar maneras de resolver una misma temática, como formas de navegar una misma temática. No terminan siendo las 5 únicas formas. Obviamente hay muchísimas más maneras de enfrentarse a esos obstáculos que nosotros llamamos como temas semanales. Pero lo que termina sucediendo es que más allá de la producción de esas pinturas, es la acumulación de esas pinturas y digamos de la autorreflexión que las acompaña, que se vería ejemplificada por los voiceovers, por la narración que acompaña cada una de esas pinturas. Es la acumulación de todas esas acciones la que en últimas termina construyendo lo que es la totalidad del proyecto. Y pues haberlo hecho con una consistencia y con una constancia altísima, creo yo. O sea, nosotros obviamente tuvimos unas semanas de descanso, pero haber logrado hacer 47 semanas de pintura el año pasado y haber no solo producido como las imágenes que acompañan a esas semanas, sino, de nuevo, quizás lo más importante, que es el acto de autorreflexión que nace a partir del enfrentarse a esos retos de todas esas semanas, pues me hizo entender que el proyecto realmente es una sola cosa. O sea, que yo puedo entender todas esas pinturas y todas esas reflexiones simplemente como una sola cosa. O sea, puedo insertar todo eso en un solo trayecto, en un solo camino, y ese camino es el que me está tratando de ayudar a conciliar qué es lo que entiendo yo por objeto de pintura y por qué lo considero como no el fin, no como ese fin sagrado, ese objeto que se convierte en casi que un objeto de culto que es la pintura, sino en un resultado inevitable del acto de pintura. Eso es lo que queda del acto de pintar, pero no quiere decir que sea lo más importante. Es casi que un subproducto del acto de pintura. Y creo que durante el año pasado me fui dando cuenta de esa calidad que ha adquirido la pintura para mí. De nuevo, yo trato de que cada semana, no sé si en cada video, pero sí trato de ser súper enfático en recordarle a las personas que este es mi camino, este es mi proceso. En ningún momento queremos ser como dogmáticos con las enseñanzas que ese camino personal particular me ha otorgado. Yo creo que tengo una responsabilidad conmigo mismo de expresar esas enseñanzas, pero creo firmemente que no son enseñanzas universales. El camino de cada uno de ustedes, el camino que cada uno se traza dentro de lo que es su proceso de pintura, está forjado de una acumulación de experiencias personales que únicamente tienen un valor mesurable para esa persona. Entonces yo soy súper consciente de eso y sé que las cosas que hablo son cosas que son inherentes a mi proceso y a mi camino.
Y digamos que la esperanza que tengo es que esa autorreflexión que yo hago en torno a mi proceso pueda hacerla también la persona en torno a su proceso y pueda entonces forjar su propio camino. Yo creo que ese es como el objetivo más grande socializable que tiene este proyecto. Pero en cuanto a lo personal, para mí ha sido muy bonito allanar el plano en el que se encuentran las pinturas, es decir, que haya como una especie de horizontalidad donde no existen como picos y valles, donde no existen picos que están representados por las mejores pinturas del año pasado y valles que son representados por las pinturas que me costaron más trabajo y que en últimas uno las puede entender como fracasos. No, yo no quiero ver la pintura como logro o fracaso, porque entenderla en esos términos tan binarios yo creo que limitaría profundamente lo que puedo aprender del acto de pintura. Es decir, si solo entiendo que el acto de pintura es válido y me representa un goce y que puedo sacar provecho de él si en últimas produce una gran pintura, y que ese acto de pintura fue una pérdida de tiempo si la pintura con la que termino al final la entiendo yo como pedazo de basura, como un fracaso, como un esfuerzo en donde yo no fui eficiente al tratar de comunicar mi intención, entonces me estoy perdiendo de un enorme porcentaje, enorme, porque yo soy de los que creo que el porcentaje de pinturas que son fantásticas, que son buenísimas, es infinitamente menor cuando se compara al porcentaje grandísimo de pinturas donde nos quedamos cortos. Entonces, si toda esa proporción que es claramente mayor de esfuerzos que nosotros entenderíamos como desilusiones, si nosotros empezamos a entender la pintura como esa pequeñísima posibilidad de sentir satisfacción a través de un logro y que nos mantenemos pintando todo el tiempo solo para como perseguir esos anhelados picos, entonces yo creo que el acto de pintar, la verdad, se convierte en una tortura porque vamos a entender la grandísima parte de ese acto como fuente de frustración. Y yo ayer mencionaba que yo creo que fundamentalmente el acto de pintar es algo bueno, o sea, es algo que induce a la autorreflexión y no creo que se deba medir con base en el aparente resultado que es la pintura producida. No, de alguna manera yo quiero que el acto del pintar sea siempre benévolo, sea siempre bueno con nosotros mismos y que no inspire ese odio que empezamos a sentir por nosotros mismos y esa frustración con nuestra capacidad, con nuestra experiencia, con nuestra habilidad o con nuestra incapacidad de haber podido resolver una problemática. Si se convierte en la fuente de todos esos agravios y de todos esos desórdenes, pues ahí es cuando uno dice, ¿y yo para qué quiero pintar si pintar es un infierno? Entonces quizás yo protejo el acto de pintar porque siento que lo que hay fundamentalmente detrás del acto de pintar es bueno, pero lo que me está pidiendo el acto de pintar, siento yo, para que yo lo entienda día tras día como un acto que es genuinamente bueno, pues es que entonces yo deje a un lado el valor que pueden tener las pinturas resultantes. Y pues ese es un precio altísimo, ¿no es cierto? Si a uno le dicen que ese es el precio que uno tiene que pagar, pues seguramente mucha gente lo piensa. Es como, usted me está pidiendo que no me importe la pintura que queda al final de todo el esfuerzo que acompaña al acto de pintar. No, si la pintura es como el acto culminante, o sea, es lo que queda como evidencia de todo ese esfuerzo, de todo ese trecho recorrido, de toda esa cantidad de trabajo que yo le invertí a la pintura, de todo el conocimiento en el que he puesto todas mis energías por adquirir. ¿Por qué le voy a dar la espalda a eso? Es una tontería darle la espalda a todo el trabajo personal que acompaña el desarrollo de esa pintura. Y yo sé, y yo entiendo perfectamente eso. Y quizás sí es súper complejo como de aceptar. Pero de nuevo, aquí es donde yo digo, pues este es mi camino. Y mi camino me va a poner unas preguntas enfrente que no son las mismas preguntas que le va a poner a cualquiera de ustedes que esté viendo y está escuchando este video. Entonces, en mi camino, yo creo que ese es un sacrificio que sí se me está pidiendo. Para que usted adore y descubra, desentierre todo lo bueno que hay debajo de esto, pues desapéguese de sus imágenes, desapéguese de esos objetos que usted entiende como pintura. El ejercicio que hemos hecho en este último año es en esencia un ejercicio de desapego donde no se trata de atesorar las pinturas que se produjeron, no se trata de calificarlas, no se trata de entenderlas como efectivas, no se trata de entenderlas como buenas o malas. Yo
Muchas veces peleo conmigo mismo porque cuando trato de examinar lo que fue el año pasado, la realidad es que recuerdo todas esas experiencias de pintura que significan cada una de esas pinturas. Y en muchísimas de ellas me acuerdo de frustración y me acuerdo de que fueron retos súper complejos. Y muchas veces me siento orgulloso de haber logrado sobreponerme a esos retos. Y en otros casos siento una enorme frustración porque digo, me ganó la pintura, esto me quedó muy grande, obviamente necesito más capacidad, necesito más experiencia para tratar de enfrentar esta temática o esta manera en la que traté de resolver la pintura. Así como hay otras veces donde siento que todo como que estaba en armonía y en balance, que eso casi nunca pasa cuando uno pinta. Pinturas en donde logré resolver la pintura de una manera súper simple, sencilla, no hubo obstáculos en mi camino, solo como que fui construyendo la pintura a partir de buenas decisiones que condujeron a otras buenas decisiones, y hasta que llego al final y como que digo, ya, esa era la última pieza y se armó este rompecabezas que era esta pintura y la pintura es, como que está. Y yo digo, este fue un proceso increíble, todo funcionó, cada una de mis decisiones funcionó de la manera como yo quería. O sea, respondieron a esa intención que yo tenía, pero la realidad es que esas pinturas son poquísimas. Entonces creo que mirando lo que fue el año, trato como de combatir un poquitico esa noción de que una pintura me guste más que otra o me importe más que otra. Y si les soy 100% honestos, lo más lindo es describirles esa imagen que tengo en mi cabeza, que es una absoluta llanura. O sea, todas esas pinturas habitan en el mismo espacio. Cada una de ellas habita en exactamente el mismo espacio. Y eso es súper, súper lindo. Y yo creo que eso yo no lo hubiera logrado o la manera de percibirlas así no hubiera sido posible si no me doy la oportunidad de trabajar y trabajar y trabajar día tras día, tras día, tras día, y de no caer en la trampa de volverme a mirar una pintura y a decir, esta pintura está súper bonita, yo me debería quedar con esta pintura, de pronto yo debería hacer otra y hacer otro video, pero quedarme con esta porque esta me empieza a significar más que el resto. Yo creo que eso sería traicionar un poco lo que es la naturaleza del proyecto que estamos haciendo. Entonces, yo creo que estamos tratando de ser súper respetuosos y fieles a las enseñanzas que nos está arrojando el proyecto de vuelta. Y es solo mantener como las orejas así bien paraditas y decir, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo también el proyecto? Y creo que hemos sido súper juiciosos con eso. Entonces, la esperanza que tenemos es que este próximo año, que es el último año de este proyecto, pues sea uno donde se pueda seguir en ese camino. Yo honestamente trato de no prever hacia dónde se dirige el camino. Yo creo tener una vaga intuición de hacia dónde voy, pero la verdad no dejo que eso sea lo que dirige mi camino. Yo creo que el camino solo lo puedo ir construyendo semana tras semana. Es como si yo pudiera recorrer ese caminito, pero lo puedo recorrer solo cuando voy poniendo ladrillo tras ladrillo, baldosa tras baldosa. Y los ladrillitos o las baldosas terminan siendo las pinturas que uno haga día tras día, semana tras semana. Entonces es casi imposible uno decir si voy a llegar allá cuando el camino todavía ni siquiera ha sido forjado. Entonces yo voy a tratar de no suponer hacia dónde se dirige ese camino, no voy a tratar de saltarme espacios que no me puedo saltar. No, voy a combatir ese instinto a querer uno anticiparse a todo. Y simplemente voy a ir tomando semana tras semana y vamos a ver hacia dónde se dirige ese nuevo camino. Yo lo he dicho mucho, pero sí quisiera acordarle a la gente que este es un proyecto que se diseñó desde el principio como un proyecto finito, es decir, tiene un tiempo de ejecución y creo que hay muchas razones por las que el proyecto tiene que ser un proyecto de 2 años. La primera es que físicamente es un proyecto súper difícil de sostener, o sea, nosotros somos 2 personas que estamos trabajando 7 días a la semana y la verdad producir a ese ritmo es una cosa que no es sostenible, termina siendo un proyecto que más allá de todos los beneficios que le pueda dar a uno, también es agotador. Entonces desde el comienzo lo entendimos como que tenía que ser un proyecto de 2 años. No quiere decir que le vayamos a dar la espalda a las relaciones que hemos construido con ustedes y a la familia que se ha empezado a generar a través de este proyecto, porque las relaciones personales y las conexiones que hemos hecho con seres humanos de todo el planeta ha sido una cosa maravillosa. O sea, es una cosa que yo creo que uno
más o menos entiende que estas redes sociales son vehículos en donde se eliminan unas fronteras y se vuelve más evidente pues aquello que nos conecta y no lo que nos divide, pero tener esa experiencia es súper bonito, es súper lindo y sería muy triste uno decir, bueno, el proyecto se acabó, chao, nos vemos. No, además yo siento que eso sería mal agradecido también de nuestra parte. Entonces el proyecto de pronto lo que hace es cambiar de carácter, pero yo creo que Dani y yo no quisiéramos nunca perder como el intercambio y la conexión y la manera como hemos logrado establecer un vehículo para socializar muchísimo la reflexión en torno a la pintura. Entonces vamos a ver qué pasa, pero lo que sí les podemos prometer es que este segundo año pues va a ser como el primer año en el buen sentido, es decir, es ojalá un año repleto de pintura y repleto de enseñanzas que podamos como sustraer a partir de lo que nos arroja cada una de esas pinturas. Entonces yo creo que eso es la esencia de lo que hacemos, no la vamos a cambiar, no tiene por qué cambiar porque pues yo ayer decía, este proyecto no es millones de cosas, o sea, cuando hay veces la gente nos dice, ay, hubiera sido chévere que este proyecto fuera X o Y o Z, pues sí, hubiera podido ser millones de otras posibilidades, pero la realidad es que el proyecto es lo que es y es importante para nosotros, como les decía, que seamos fieles como esa naturaleza de lo que es el proyecto. Entonces, después de haber dado ese pequeño resumen, ese pequeño resumen de lo que fue el año pasado, concentrémonos en lo que es esta semana. Y esta semana nos vamos a concentrar en lo que son las resoluciones que cada uno de nosotros se traza para este nuevo año de pintura. Yo creo que es súper importante que, pues aunque esta es una fecha arbitraria, que la utilicemos para recordar que podemos reforzar ciertos aspectos de nuestra pintura y poder decir, bueno, a partir de esta fecha tengo que acordarme que estos son ciertos aspectos de mi pintura que son relevantes para mi práctica artística, en donde de pronto yo soy débil o de pronto simplemente me interesa fortalecerlos, o sea, me interesa que dentro de las jerarquías que componen lo que es mi práctica artística en pintura, siento que esta en particular es mucho más relevante que las otras. Cualquiera que sea la razón por la que querramos trazarnos como esas resoluciones de pintura para este año, es importante como reconocerlas y decir, bueno, trabajemos en torno a ellas y no solo es que conscientemente estemos dispuestos a meterle todo a trabajar en torno a ellas, sino a decir, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo voy a lograr acercarme a eso que siento que puede como impulsar el crecimiento y el desarrollo de mi pintura? En la pintura de ayer me concentré en un aspecto que es súper importante para mí y es el peso de las decisiones. Y quizás eso suena un poquitico abstracto porque no estamos hablando como en términos netamente artísticos o utilizando un vocabulario que tenga que ver específicamente con pintura. No, cuando digo que tengo que ser mucho más consciente de el peso que es inherente a las decisiones que tomo, es que yo me he dado cuenta que ese aspecto es uno al que yo le tengo muchísimo susto en la pintura. Es decir, yo muchas veces veo que modifico la manera como pinto, me pongo a pintar como alrededor del problema en vez de enfrentarme al problema, porque siento que literalmente el peso que uno tiene que cargar cuando uno se compromete a una serie de decisiones en pintura, pues decisiones que son obviamente ejemplificadas por brochazos o marcas de algún tipo, cuando uno sabe como la relevancia que pueden tener esas marcas en la pintura, pues uno hay veces le tiene pánico a ellas y yo no soy distinto a todos ustedes, o sea, hay veces le tengo pánico a tomar ese tipo de decisiones. Entonces ayer me forcé un poco a recordarme a través de una pintura súper sencilla pero súper bonita de Fer, donde cada una de las decisiones que estaba tratando de tomar quería que se sintieran como definitivas. Es decir, no quería que en algún momento la pintura, digamos, se sintiera como iterativa o que yo hubiera pintado algo y lo tengo que repintar y repintar y redefinir. Eso me va a pasar 1000 veces. Eso me pasó un montón de veces el año pasado. Pero quería concentrarme en tratar de sentirme cómodo con el peso de las decisiones que estoy tomando cuando las entiendo como decisiones definitivas, no en el sentido en que no las puedo modificar en absoluto, pero definitivas en el sentido en que soy consciente del valor que tienen y soy consciente de que pueden direccionarme y pueden ayudarme a construir un camino que es coherente con la intención que está detrás de la pintura. Eso para mí era súper importante. Y hoy
quise concentrarme en tono. Y tono en cuanto no solo al significado que es pertinente para la pintura, sino tono en todo el sentido sensible de la pintura. Es decir, empecé por reducir mi paleta a una paleta Zorn, a una paleta de 4 colores, para acordarme siempre que esa paleta es de las paletas más bellas que existe en la pintura. Es absolutamente preciosa y habla de los fundamentos de la pintura y lo obliga a uno a construir desde los fundamentos más sólidos y más sencillos que hay en la pintura. Entonces yo adoro por completo esa paleta, pero también es aceptar esa conexión que se tiene con esa paleta y cómo esa misma paleta está conduciéndolo a uno a resaltar ciertos valores formales que va a haber en la pintura y cómo, si uno es sensible a ellos, uno puede terminar exaltándolos. Entonces, cuando hablo de tono, también me refiero como a una atmósfera sensible, a un sentimiento que acompaña a la imagen y de cómo esas dos naturalezas pueden estar en conjunción y pueden ser totalmente coherentes y congruentes con la paleta que se está utilizando para hacer la pintura. Entonces es acordarme que mis herramientas no son ajenas a lo que yo estoy tratando de decir, sino que hay una empatía absoluta entre lo que uso para decir y lo que quiero decir. Entonces, cuando me refiero a tono, es eso, es no solo la inclinación evidente que yo tengo hacia ciertas tonalidades, porque yo seguramente soy más como un pintor tonalista, es decir, me gusta muchísimo una atmósfera envolvente, me gusta muchísimo la compresión de valores tonales, sino que también esa sensibilidad se vea reflejada en el sentimiento que está detrás de la pintura. Yo pienso que cuando esas dos caras casi que de la misma moneda son conscientes de que habitan en ese mismo universo, la pintura tiene una solidez altísima. Esa fue la pintura de hoy y pues terminar el video de hoy agradeciéndoles por lo que fue el año pasado. Nosotros también entendemos que es como difícil uno decir, uy, gracias a ustedes por el 2020, porque pues eso parece un sinsentido. Pero la realidad es que dentro de todo lo terrible y lo trágico, pues también hubo cosas buenas y pues nosotros queremos hacer como ese esfuerzo de encontrar todas las cosas bonitas que pasaron durante un año absurdamente difícil. Quizás la más bonita de todas fue el haber como empezado a construir esta familia y todas las relaciones que se empezaron como a extender a partir de este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, obviamente nada de eso hubiera pasado sin el apoyo de todos ustedes y honestamente les queremos agradecer muchísimo, muchísimo por eso. Y esperamos que este año nos den la oportunidad de que podamos estar al lado de ustedes otra vez. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana con otra de estas resoluciones de pintura para este 2021. Entonces, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao.